Hola a todos y a todas. Soy Pablo Contreras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Chile, y quiero darles la bienvenida a este nuevo programa, nuevo pero no tan nuevo, ahora llamado Sin Vetos, un podcast de la actualidad constituyente, un espacio de conversación para poder tratar de traducir, de discutir, de reflexionar sobre lo que está pasando, lo que se está aprobando, lo que se está deliberando en la Convención Constitucional. Y como siempre me acompaña Viviana Ponce de León. Vivi, ¿cómo estás por allá? Muy bien, me alegra mucho estar de vuelta en esta nueva, entre comillas, temporada de Sin Vetos. ¿Cómo estás tú, Paula? Bien, pues habíamos terminado nuestras transmisiones a finales del año pasado. Así es, y desde la última vez que conversamos, la convención ha seguido con este ritmo frenético de trabajo y han pasado muchísimas cosas, así es que creo que podría ser útil recordar en qué está ahora el proceso constituyente. Cada una de las comisiones temáticas entregó al menos su primer informe con propuestas de articulado para la nueva constitución para su votación en general y en particular por el Pleno. La deliberación constituyente no ha estado exenta de tensiones y controversias, de algunos informes bastante extensos, solo se han aprobado unos pocos artículos, pero la buena noticia es que ya tenemos algunos artículos aprobados que pasarían a la Comisión de Armonización. Además, por estos días se cumplen los primeros 9 meses de trabajo de la Convención, de manera que el pasado 22 de marzo se activó el mecanismo constitucional que permite su prórroga por 3 meses adicionales y por lo tanto es de esperar que el ritmo de trabajo de la constituyente se siga intensificando. Estos meses son claves, marzo, abril y mayo están discutiendo los informes, van en general, vuelven. Es difícil seguirle el ritmo, son 7 comisiones. eh, y a veces, claro, como bien dices tú, en el Pleno se rechazan muchas normas y algunas de ellas quedan claramente en el camino, pero otras vuelven para ajustes, algunos pequeños, algunos de ingeniería o de cirugía mayor. Es difícil seguirle la pista a todo lo que ha pasado. La idea de esta temporada es que nos enfoquemos en esos grandes temas que quizás son las novedades del proceso constituyente, eh, temas que ya han empezado a aparecer, que ya están quedando en el borrador que va a ir a la Comisión de Armonización. Recordemos que esa comisión va a estar encargada de verificar que el texto final no tenga contradicciones, de corregir algunos aspectos de forma, pero eso también está en discusión, a ver si hay que modificar las atribuciones de esta comisión para tratar de lograr el mejor texto más coherente, más sistemático. Y sobre estos grandes temas que ya han estado apareciendo, vamos a empezar a conversar. Estado regional, ¿qué significa eso? Eh, eh, el Estado plurinacional. Y hoy día queremos enfocarnos en algo que yo creo que es propio de esta constituyente, que debería ser, quizás podríamos titularlo como una constitución feminista. Y para eso tenemos una gran colega, amiga, una experta en esto. Así que yo creo que, Vivi, tú deberías presentarla, porque además es compañera tuya de trabajo en la misma universidad. Y una compañera, una colega que admiro y respeto muy profundamente. Se trata de Yanira Zúñiga. Ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, sede Valdivia. Yanira, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, gracias por la presentación. No, me siento emocionada también por las palabras y qué bueno, ¿no? Partir con esta conversación en este nuevo ciclo que emprende. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que estás con un cartón completo de actividades y además tienes un nuevo libro que has sacado. Yo quiero que conversemos un poquito sobre eso, pero déjame tratar de enmarcar parte de la conversación en un concepto que aparece con esta constituyente, que aparece en la deliberación, que yo creo que puede guiar bastante de esta conversa. Eh, y que yo creo que tú eres una de las mejores mujeres, una de las más indicadas para conversar sobre eso. Hablemos un poco del concepto de democracia paritaria, ¿ah? Porque hay muchas personas que son alérgicas a los adjetivos a la democracia, y a mí me parece que algunos adjetivos son sencillamente fascinantes, y este yo creo que requiere de una cierta pedagogía al respecto. ¿Qué entiendes tú por democracia paritaria, Yanira?
Bueno, entiendo, como me dedico a la reconstrucción de esas discusiones hace tiempo, entiendo más o menos lo que aparece en uno de los instrumentos fundacionales, que es la conferencia de Beijing, que es un modelo de democracia, por eso es que es un apellido, no una radicalización de los compromisos de la democracia con la participación, ¿no? Como participación efectiva y por lo tanto un giro hacia las cuestiones de representatividad. ¿No? Parece que estamos utilizando las mismas palabras, pero en realidad en ese declive de fraseo se envuelven cambios bien importantes y críticas bien importantes, ¿no? La representación se había entendido como una cuestión formal y cuando hablamos de representatividad estamos concentrándonos en darle cuerpo a esa representación, que efectivamente gente que no ha estado, no solo porque no ha estado corporalmente en presencia, sino porque sus intereses no han estado en los procesos políticos, ingresen. Y para eso hemos construido fórmulas y la democracia paritaria es la fórmula que ha ensayado y yo diría con cambios, ¿no? Porque no ha sido una cuestión lineal, la teoría y la práctica feminista desde la década de los 90, segunda mitad de los 90, y que ha entrado fuertemente a los procesos constitucionales al incardinar normas de paridad en asambleas constituyentes y antes de eso con leyes de paridad, ¿no? Que hubo ahí una transmutación entre las cuotas y la paridad, pero para decirlo en sencillo, es un tipo de modelo que se compromete con darle las mismas oportunidades, pero reales, a las mujeres en la participación política y estabilizar su presencia sabiendas de que ahí se juegan buena parte de las decisiones que inciden en la vida cotidiana de estas, ¿no? Entonces está mezclando representación con igualdad. Pero para profundizar un poquito en ese mismo tema, tú hablabas, por ejemplo, de las cuotas, ¿no? De las cuotas electorales. ¿Por qué es necesario transitar hacia una democracia paritaria y no bastan esos otros mecanismos que ya conocíamos? Yo he explorado harto este tema y estoy partiendo siempre de la innovación que hizo la tradición feminista francesa en esta materia, que es de ahí donde empieza a hablarse de este concepto de paridad antes que apareciera en norma jurídica, y se hace un poco por razones culturales, ¿no? Porque la noción de las cuotas era considerada como una noción, perdón, que en algún sentido quebraba esta idea del pueblo, y entonces a las feministas francesas les pareció que en vez de fragmentar el pueblo en grupos y que las mujeres fueran consideradas un grupo, de ahí viene también la idea de las mujeres no somos un grupo, somos la mitad de la humanidad. Lo más sencillo y lo más productivo era poner de relieve esta idea de la dualidad de la humanidad, que sería esta base en la que se soporta el concepto de pueblo, y decir, bueno, si este pueblo en realidad es un pueblo sexuado, compuesto a partes iguales entre hombres y mujeres, entonces las mujeres deben estar a partes iguales, la cuota no garantizaba ese equilibrio, y además de manera permanente. La cuota tampoco garantizaba la permanencia porque la cuota había sido concebida, como ustedes saben, como un instrumento esencialmente provisional. Entonces, en ese sentido, no calzaba con la idea de entramos al poder, pero entramos con pleno derecho y entramos para siempre, no de esta manera un poco provisional y que podía tener corta vida, ¿no? Entonces, esos son los presupuestos y esos presupuestos terminan a la larga en América Latina, que habían proliferado las cuotas, insertándose. Es difícil saber cuándo cambia exactamente el pensamiento en América Latina y en los últimos años, en las últimas décadas, en lugar de hablar indistintamente de cuotas y paridad, ya la paridad empieza a tener en el lenguaje jurídico y en la práctica de los movimientos políticos una centralidad, dejando o arrastrando a las cuotas a un lugar relativamente marginal o subordinado, a una mero instrumento de la paridad, no al modelo en sí. Uno puede revisar cómo en este proceso constituyente el factor de la paridad ha sido, yo creo que determinante
no solo en la configuración del órgano, sino que también en sus prácticas y en el tipo de normas que están aprobando. Aquí solo para recapitular, o sea, por ejemplo, la modificación que se hace para que la integración de la Convención Constitucional sea paritaria es quizás uno de los avances más significativos, pero después eso se traslada a por un lado, las prácticas y normas reglamentarias de la Convención. La Convención adopta duplas paritarias en la presidencia y la vicepresidencia. Después hay adopción de reglas que fijan coordinadores en las comisiones con lógicas de paridad y se empiezan a discutir cosas como paridad de techo, paridad de piso. Creo que es súper interesante, pero quiero llevarte un poquito más allá porque el otro día conversaba con mi estudiante, una de las normas que aprobó ya la Comisión de Sistema Político, que es respecto, por ejemplo, de la integración paritaria del Congreso de Diputados y Diputadas, ¿ya? Esto ya es una manifestación directa de cómo la paridad empezaría a estar quedando en normas y en la configuración de esa institución. Y en esa misma norma hay una segunda parte que la pusimos en discusión con mi estudiante y quisiera saber qué opinas tú sobre esto. También agrega esa norma que debe aspirarse a una representación efectiva de personas de identidades trans y no binarias. Y esto ha empezado a generar mucho más ruido que la paridad, que pareciera que ya está asentándose por lo menos en la práctica institucional de la convención. ¿Cómo ves tú la confluencia de paridad y de estas otras reivindicaciones a efectos de mejorar la representación? Bueno, primero yo diría para situar esta discusión que es evidente por todo lo que tú mencionaste, que hizo la convención apenas se instaló, ¿no? Y que da muestras de una transversalización de la práctica de paridad, que lo que hizo la convención está tomando nota de los límites que había tenido la idea de paridad tanto, digamos, en términos prácticos como en términos conceptuales, que podría ser esta otra discusión a propósito de cómo se armoniza con la demanda de las diversidades o las disidencias sexuales, que es la terminología que se utiliza más en Chile, dado que la demanda de paridad ha estado anclada sobre la diferenciación binaria, ¿no? Sobre la idea de que hay hombres y mujeres, y en cambio, como sabemos, la otra agenda justamente lo que busca es poner en cuestión este binarismo, y entonces, claro, la paridad está... cuando se trata de aplicar a esas dos agendas de representación, parece que está oscilando en una tensión permanente. Esa es la primera cuestión. La otra cuestión es que ya dado muestras, resta ver si la convención va a ser capaz de deslastrarse de alguno de los problemas que ha tenido la paridad en sus discusiones hasta ahora, de que ha intentado sortear el efecto techo de la paridad, y a propósito de estas primeras formulaciones ya apareció un intento de armonizar la presencia tanto de mujeres y esto que aparece en esta otra norma como representación efectiva. Yo diría que es previsible que se trate de hacer ese ejercicio en América Latina, porque esas agendas, las de representación política de las mujeres y la de representación política y protección de la diversidad sexual, han corrido muy afines, a diferencia de lo que ha ocurrido en Europa, no solamente en Francia, que se desvincularon, sino en España, que hoy día están más bien en un choque. Resta ver si conceptualmente luego podemos armonizar esas dos ideas, porque las tradiciones tienen también sus lastres, sus potencias y sus lastres, y efectivamente lo que se ha demostrado, antes de conectarme, estaba leyendo un artículo de Ruth Rubio bien interesante sobre cómo se ha desarrollado la protección para tratar de trascender al binarismo, y cómo siempre en identidad de género, ni siquiera en representación, como siempre se tropieza sobre las otras normas, las de protecciones de mujeres, que las hemos construido justamente sobre ese binarismo, tratando de deslastrarlo de sus
de su aspecto negativo, pero manteniendo la idea del binarismo al fin. Entonces, no sé si voy a resolver la pregunta que discutieron con tus estudiantes, pero yo diría que son ese tipo de agendas en que conceptualmente es difícil. Ahora, siempre uno podría pensar en un modelo de paridad y reservar otros instrumentos de representación, ¿no? O como cuotas o alguna otra estrategia para abordar los problemas de representación efectiva. Esa es una manera de sortearlo sin entrar en la discusión conceptual, sortearlo solo en términos prácticos. La paridad no solo se ha extendido a los órganos representativos, sino que también al Poder Judicial. De hecho, entre los artículos aprobados por el Pleno del primer informe de la Comisión de Sistemas de Justicia hay uno que establece que la función jurisdiccional se rige por el principio de paridad y además perspectiva de género. Y en eso me gustaría que centráramos un poco la conversación ahora. Esto significa que los tribunales, cualquiera sea su competencia, deberían resolver todos los casos que se sometan a su decisión con enfoque de género. Este artículo, esta parte del artículo en especial, ha generado algunas críticas que a mi juicio son infundadas, pero que apuntan a que los tribunales dejarían de ser imparciales y estarían entonces obligados a adoptar invariablemente una posición favorable a las litigantes mujeres. ¿Tú nos podrías ayudar a clarificar este punto? ¿Qué hay de cierto en eso o es más bien una especie de caricatura o tergiversación de lo que pretende la norma? Sí, primero es bien interesante esto que tú mencionas al principio, que estaban estas dos normas y la única que ha sacado chispas aparentemente es la de perspectiva de género y no la de paridad en el Poder Judicial, que uno podría también preguntarse, dado que no es un órgano político, si tendría sentido tener paridad en el Poder Judicial, pero independientemente de esta cuestión, solo para dejarla ahí en la cuestión de las cosas que nos pueden sorprender de la discusión política, yo diría que efectivamente se han planteado tres objeciones a la norma, a la parte de la norma, a la sección final de esa propuesta de cláusula. Una es la que tú mencionas, de que una perspectiva de género sería una perspectiva partisana y como tal entonces pondría en cuestión esto que nadie discute, que los tribunales deben cultivar una imparcialidad. Hay discusiones sobre qué significa en concreto la imparcialidad, pero nadie discute que es un valor que organiza la administración de justicia. Y luego yo diría que las otras objeciones remiten a la incerteza que podría abrir al no saber exactamente cómo se podría operacionalizar en términos de sus efectos concretos, por ejemplo, en un juicio, si un tribunal no aplica perspectiva de género, ¿en qué se traduciría eso? Y la última cuestión de su dificultad en términos de la puesta en ejecución. Y yo diría que la primera, y ya tú lo insinuaste, Viviana, la primera objeción es una objeción que se presenta, creo yo, justamente porque no se entiende bien en qué consiste la perspectiva de género, ¿no? Y es algo que pasa mucho, que la perspectiva de género se concibe como una especie de activismo político, como una especie de visión autobiográfica en que las mujeres trataríamos de que nuestra visión del mundo llegara a eclipsar otras visiones del mundo, pero en cualquier caso como algo que no sería estrictamente jurídico, que no tendría el pedigrí suficiente para transformarse en un método de análisis y aplicación del derecho. Y en realidad esa visión que existe no solo en Chile, sino también en otros ordenamientos jurídicos, de más en más está siendo deconstruida por los propios tribunales, ¿no? Hay varios tribunales que ya aplican y determinan estándares de aplicación de perspectiva de género. Lo ha hecho la Corte Constitucional Colombiana, lo ha hecho también en fallos recientes la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sentado también en el análisis de la manera en que, al contrario, la perspectiva de género favorece la imparcialidad, lo dijo en el caso Manuela versus Salvador en un caso reciente. Por lo tanto, yo diría que es parte del sesgo de género, aunque suene digamos, un poco circular,
el hecho de concebir así la perspectiva de género. Pero eso demuestra que la tercera objeción, que es la de la puesta en ejecución, es una objeción que hay que tomarse en serio, porque efectivamente la perspectiva de género no es algo que esté en nuestro instrumental jurídico. Por lo tanto, lo que nos están mostrando esas objeciones es precisamente un problema, que no la podríamos implementar de la noche a la mañana. Necesitamos transitar un camino de formación y de capacitaciones que hace que esa cuestión entonces sea también un proyecto que va a tener probablemente un tiempo para radicalizarse en sus efectos. Por supuesto. Pero a propósito de esto que tú mencionabas en cuanto a que hay cierto desconocimiento en cuanto a la idea de enfoque de género, y quizás podrías darnos algún ejemplo o alguna ilustración de cómo funciona. Sí, ¿O de qué primero, significa? claro, primero es importante tener en claro que es un tipo de enfoque que permite primero diagnosticar qué ocurre en términos materiales a hombres y mujeres en sus relaciones, es decir, por qué se producen las relaciones de desigualdad, cuáles son sus causas, cuáles son sus impactos. Y luego utilizar el derecho, ¿no? Y cuestionar al derecho, liberándolo, por ejemplo, de sus prejuicios, de sus interpretaciones sexistas, para que el derecho rinda, ¿no? De la misma manera para hombres y para mujeres. Esto significa una perspectiva partisana, es decir, como decías tú, que un tribunal esté obligado a fallar a favor de los hombres. No, por ejemplo, la jurisprudencia europea que aplica discriminación indirecta, la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en varios de los casos, cuando aplica discriminación indirecta por roles de género, ha terminado fallando a favor de hombres, que por ejemplo jubilaban más tarde porque está esta regla de distancia. Entonces, no es verdad que uno no encuentre varios casos de aplicación. En la película de Ruth Bader Ginsburg se muestra también cómo ella inicia su litigio de género con un caso tributario a favor de un hombre, ¿no? Pero con un instrumental basado en las teorías de género, que por supuesto tendrá más rendimiento para muchos casos de mujeres, probablemente porque las mujeres suelen estar más desfavorecidas en sus, digamos, situaciones jurídicas y más omitidas por el derecho, pero eso no significa que sea una postura partisana. Esos casos los recordás en una columna, y creo que es interesante porque efectivamente fue parte del litigio estratégico que le dio éxito a meterse en los tribunales. Oye, Yanira, pero yo te voy a cambiar de tema a quizá uno de los temas más controversiales, también a la vez más innovadores, que se ha dado en la Comisión de Derechos Fundamentales y que pasó ya al borrador del texto de futura nueva constitución, que es en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Yo, y tengo la fortuna de haber estado en un libro en donde colaboraste con un magnífico capítulo al respecto, pero quizás sería bueno partir diciendo y explicando qué son los derechos sexuales y reproductivos y hacer un enfoque en dos aspectos. Que la norma aprobada y que pasó al borrador habla expresamente, o sea, establece expresamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y por otro lado, que no es solo esta parte, esta norma, sino que también hay un compromiso con una educación sexual integral, y que eso es parte también de los derechos sexuales y reproductivos, y por eso quizá sea bueno explicar esto, porque es poco común que esto se trate en las carreras de derecho y a muchas personas le parece algo muy ajeno a lo que han visto. Entonces, ¿cómo explican los derechos sexuales y reproductivos y en particular con estas dos disposiciones que han sido las más polémicas? Uh-huh. Yo diría que lo propio de los derechos sexuales y reproductivos es proyectarse sobre dos dimensiones que han sido quizás las dimensiones que más nos identifican como seres humanos, ¿no? Nuestra manera de abordar la sexualidad como algo, digamos, mucho más plástico, y a esa gama de cuestiones, ¿no? Las tematizamos a través de estos derechos sexuales que involucran
normalmente reclamos de libertad, ¿no? Y por eso es que estos derechos han estado muy vinculados a los reclamos de las agendas de las diversidades sexuales, con todas las distintas ramificaciones que tiene esto. O sea, la discusión sobre matrimonio igualitario es una discusión sobre derechos sexuales, ¿no? La discusión sobre identidad de género es una discusión sobre derechos sexuales. En el ámbito reproductivo, el espectro de cobertura de estos derechos son decisiones que quedan amparadas como decisiones libres y autónomas sobre, como dice la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, para decidir el número y el espaciamiento de los nacimientos, ¿no? Que esa es como la primera lógica, muy, muy ligada a los métodos de anticoncepción. Pero con el tiempo se han ido ampliando, por supuesto, a un tema central, ¿no? Que está en la teoría feminista y en la práctica de los movimientos. No por casualidad tenemos en el 8M los pañuelos verdes, ¿no? Que es la cuestión de la regulación del aborto. Pero es importante, como dices tú, saber que el espectro de estos derechos no se agota ni en los anticonceptivos ni en el aborto, sino que está entrando a otras cuestiones, como por ejemplo el acceso a medios de procreación asistida, que es algo que también se ha venido discutiendo en Chile y que hay jurisprudencia interamericana en la materia, y a las condiciones sociales que permitan profundizar ese acceso a través de derechos de acceso a la información. Y ahí la educación sexual, que ha estado muy limitada en la regulación chilena y yo diría en la vida social chilena, adquiere una centralidad, y por eso tiene sentido que esas dos normas vayan combinadas, porque forma parte de un dispositivo para ofrecer a las personas las mejores condiciones para hacer ejercicio de sus derechos, no solo en clave de libertad, de que no interfieran con esas decisiones, sino de contar con los medios para ejercer. Y esos medios pueden ser tanto información como acceso a servicios sanitarios, como ocurre en muchos de los derechos de procreación, que casi todos significan pasar por el hospital, en algún sentido. Oye, y a propósito de eso, porque yo creo que es bueno dar ese paraguas, ¿ah? A veces la discusión queda muy centrada en aborto directamente, pero una de las cuestiones que se ha discutido y que todavía está obviamente eh, digámoslo así, en deliberación de cómo va a quedar el sistema de derechos fundamentales, las competencias de los órganos del Estado, pero uno de los frentes de denuncia respecto a esta regla de interrupción voluntaria del embarazo es que así como estaría formulada, generaría básicamente un derecho a abortar sin ningún contrapeso, sin ninguna posibilidad de restricción. Todo esto también te has referido, pero quizás sería conveniente explicar por qué esa lectura de la disposición en realidad termina siendo una caricatura o una mala comprensión de lo que establecería la norma en conjunto con otras normas también. Sí, yo creo que esa lectura lo que traduce más son las resistencias a la incorporación de este tipo de reglas por la vía de una sobrereacción o de una exageración deliberada, ¿no? Y que se transforma también en una manera de disputar que se ve mucho en la discusión general sobre el aborto, ¿no? Esto no se da solo cuando se discute en sede constitucional, también se da en la discusión en sede legal, que termina funcionando sobre la base de argumentos que tienden a apelar a estas caricaturas y a distorsionar el alcance de estas disposiciones. Eso por un lado. Por otro lado, es claramente poco caritativa, porque si uno se fija en la Constitución actual, hay varios derechos que no remiten a la ley, que ese es el problema, y nadie se ha imaginado que porque no remitan a la ley están necesariamente ilimitados. De hecho, hay algunos que la Constitución, nosotros lo sabemos, dice que no se pueden sino limitar por tales o cuales causales que han sido limitados por otras causales, es decir, nunca ha sido obstáculo el que no se diga o que se restrinja la hipótesis de limitación, porque la limitación es parte del constitucionalismo, es parte de su ADN, ¿no? Entonces se diga o no se diga, siempre está. Y en tercer lugar, porque los desarrollos
Esto desde el punto de vista jurídico, los desarrollos, tanto en el derecho comparado como en el derecho internacional, se han caracterizado en los regímenes, que son esos los que está apuntando la regla de la Constitución, que iría al borrador, que serían regímenes de plazo, siempre se han caracterizado por funcionar sobre lógicas de armonización entre la protección de la vida prenatal y de ahí el plazo. El plazo no es más que una garantía de protección para luego un desarrollo posterior de la vida prenatal. Y un último elemento para que se vea cómo la perspectiva de género siempre ayuda a iluminarnos sobre esto, bueno, basta ver que en la vida de las mujeres la cuestión de la procreación es algo importante. Es decir, aquí la caricatura es que feministas, en el fondo abortistas, ¿no? Mataguaguas, cuando las mujeres valoramos normalmente la procreación. Incluso mujeres que han abortado. Es decir, lo que está mostrando esta discusión es que las opciones, ¿no?, respecto de la reproducción son opciones complejas, algunas incluso trágicas, pero que requieren una plasticidad de tratamiento constitucional que administre los distintos bienes e intereses que están en juego, no solo los de la vida prenatal, tampoco solo los de las mujeres, ¿no? Yanira, a mí me gustaría seguir en el tema de los derechos, pero me gustaría que nos refiriéramos a un derecho distinto. El martes 29 de marzo, la Comisión de Derechos Fundamentales aprobó en general 3 artículos relacionados con labores de cuidado y trabajo doméstico, entre las cuales se incluye el reconocimiento, la consagración de un derecho al cuidado. ¿Tú nos podrías ayudar a entender cuál es la relevancia de los cuidados? ¿Por qué es necesario reconocerlos constitucionalmente? Sí, lo que es interesante de la norma que ha estado en la propuesta, ¿no?, que se retoma también de una iniciativa popular, es la manera en que se formula el cuidado como un derecho universal, no como un derecho específico, ni para los niños, niñas, adolescentes, ni para las mujeres, ¿no?, que podría ser como el derecho a que otro más cuide para liberarnos de esa carga que ha sido tan típica y tan explicativa de los fenómenos de discriminación de las mujeres, sino que apunta a una visión que recoge una observación antropológica, que es que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas, más o menos, ser cuidados. Incluso cuando somos adultos, estamos en relaciones de interdependencia, requerimos algún grado de cuidado que se expresa de diferentes maneras. A mí me parece que lo interesante, además de poder hacerse cargo de mecanismos que redistribuyan ese cuidado, porque sabemos que, como decía, al dedicar a las mujeres tantas horas al cuidado, notemos que durante la pandemia, en lugar de bajar esas horas, se incrementaron, cosa que nos muestra la rigidez, porque uno podía pensar, si estamos compartiendo el mismo espacio, los dos podríamos cuidar de la misma manera, y al contrario, aumentaron las cifras de recarga o las declaradas, ¿no? Por parte de las mujeres y los hombres también, en muchos casos, eran muy poco tiempo de contribución. Entonces eso nos muestra la rigidez de esa estructura y nos permite explicar otras cuestiones que son de relevancia constitucional, como las brechas salariales, que tienen mucho que ver con esto, o las dificultades de acceso a cargos o responsabilidades importantes, no solo las políticas, sino también profesionales. Entonces, por un lado, permite tener mejor instrumental para esto, pero además permite que entendamos las cuestiones de interdependencia de mejor manera, que les demos un lugar, y quizás tiene rendimiento para otras discusiones, como las discusiones de los derechos de personas en situación de discapacidad, de los servicios de cuidado, de las redes de cuidado. El hecho de desprivatizarlo y transformarlo en un servicio público tiene rendimientos además para otros temas, algunos de los cuales yo creo que van a ser mucho más importantes en el futuro, en el otro extremo de la cuestión, que ya no es el cuidado de niños, sino el cuidado de personas mayores, dado que las sociedades nos volvemos más longevas y la cuestión del cuidado, esto se está viendo en Europa, se está transformando un problema tanto de la primera etapa de nuestras vidas como de la última etapa de nuestras vidas. Entonces, esta norma tiene rendimientos mucho más allá de las cuestiones que
están en vista probablemente como cuestiones estratégicas inmediatas de quienes han estado más vinculadas a la promoción de iniciativas en materia de cuidado. Claro, y eso muestra también lo mismo que tú decías, que la procreación, entre otras cosas, no es un tema que esté olvidado o que sea poco importante para los movimientos feministas, sino que también está ahí en el centro del debate. Una última cosa que me gustaría preguntarte acerca de los cuidados es cómo, a través de qué tipo de políticas o medidas se podría hacer operativo este derecho. Bueno, esa es como una de las preguntas importantes, ¿no? La cuestión de las políticas públicas de cuidado, ¿no? Y bueno, una de las políticas centrales de cuidado son las políticas que apuntan a las estrategias de conciliación. Y las estrategias de conciliación suelen darse en la regulación normalmente del derecho laboral, y ahí han habido propuestas que han ido variando con el tiempo y no todas son propuestas muy que produzcan siempre beneficios netos, ¿no? Y por otro lado, yo diría, a propósito de una columna que acabo de escribir sobre la ministra Siche, que una cuestión bien relevante es cómo organizamos los espacios laborales para cuidar, no solo cómo hacemos que la gente salga del espacio laboral para pasar más tiempo afuera y poder cuidar en sus casas, sino cómo hacemos que los espacios laborales sean espacios que incorporen posibilidades de cuidar sobre todo a niños, niñas y adolescentes digamos, en su infancia, porque esto permite también y genera mejores estímulos de cuidado tanto para hombres como para mujeres, pero ahí hay mucho paño que cortar. Oye, sí, hay mucho paño y yo creo que este es un tema que nos va a seguir acompañando, sobre todo si esas normas que ya pasaron al borrador después son ratificadas en un nuevo texto constitucional. Vamos llegando a la última parte de nuestro programa. Yanira, te queremos agradecer un montón. Esta última parte se llama Nota al Pie. Es una sección que vamos recomendando cosas, joyitas, libros, columnas, videos, lo que sea, que pueden permitir seguir de mejor forma el proceso constituyente, entender sus claves, sus coordenadas de acción. Yo voy a partir hoy día con una nota al pie, que es un sitio web que encontré y que es muy, muy útil. Se llama leelanuevaconstitución.cl. ¿Ya? Es un sitio web que lo que hace es que una vez que se aprueban informes y normas por la convención, por el pleno, y pasan al borrador, te permite ir linealmente leyendo los artículos. Yo que no soy muy de Excel, soy mucho más de leer de corrido. Bueno, es más fácil para uno leerlo, verlo, todavía está con todos los ripios y algunos números distintos, y te permite ir por comisión. Y lo van actualizando bastante bien. De hecho, la última actualización fue a propósito del informe de forma de Estado el 29 de marzo. Todavía no suben lo de ayer y hoy en derechos fundamentales, pero es súper automático, está programado, así que recomiendo este sitio. Es fácil, muy fácil para encontrar las normas que ya han pasado por el Pleno. www.leelanuevaconstitución.cl. Vivi, ¿cuál es tu nota al pie de hoy? Tengo una nota un poco distinta a la tuya, pero antes de eso quisiera avalar tu recomendación de este sitio. De verdad que está buenísimo. Yo lo uso a veces para las clases y voy mostrando cómo van avanzando ciertas discusiones y en qué medida van resolviendo o no problemas que tenemos ahora con la Constitución vigente. Así que está súper interesante. Bueno, quizás mi recomendación podría ser para después de que vean el sitio. Se trata de una serie documental que se titula Caminatas Constituyentes, de la calle a la Convención, que fue grabada el año pasado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, en alianza con el Instituto Francés de Chile. La serie nos invita a recorrer los espacios urbanos, las ciudades en que se desarrolló el estallido social, y a reflexionar sobre su conexión con la historia de los territorios y con algunos de los conflictos recientes que experimentan, entrelazando
pasado, presente y futuro. La serie consta de 3 capítulos que fueron grabados en 3 ciudades distintas de Chile. El capítulo primero, de la calle a la convención en Santiago. El capítulo segundo, los pasos de la memoria en Valparaíso. Y el capítulo tercero, los pasos del migrante en Iquique. Todos los episodios ya están disponibles en YouTube en la cuenta del Instituto Francés de Chile, así es que quedan invitadas e invitados a echarles un vistazo. Tremendo, tremendo. Yanira, te queremos invitar a ver si te sumas con alguna notita al pie. ¿Te animas? Sí, yo paso un aviso sobre mi libro, si a alguien le interesan las cuestiones de género, nunca más sin nosotras. Está buenísimo. Pero de la misma colección tengo 2 recomendaciones, ¿no? Uno es 7 nudos de Landerreche, que está en la misma colección, que es cortito, y otro que se publicó hace ya un tiempo Guillermo Larraín, que se llama La estabilidad del pacto social. ¿Por qué me interesan? Porque no son libros de juristas y porque yo creo que la crítica, que es una crítica justa, me parece bien fundada al neoliberalismo, no nos debe hacer perder de vista que hay algunos resortes económicos sobre los cuales las constituciones se proyectan y que interesa conocerlo. Y lo interesante de estos 2 libros es que abandonan ese nicho lingüístico por el momento constitucional de los economistas e intentan dialogar en un tipo de lenguaje que nos resulta más familiar a juristas y a cientistas sociales. Así que si alguien tiene interés de dialogar, hacer un diálogo interdisciplinar, me parece que son 2 buenas recomendaciones. Muchas gracias, Yanira. Yo creo que es parte del esfuerzo de este podcast de tratar de divulgar y leer a los economistas hablando de constituciones e instituciones, ciertamente uno de los temas estructurales que además han estado en la polémica. Yanira, te queremos agradecer que hayas podido acompañarnos, inaugurar esta nueva temporada, hablar de una constitución feminista en varias dimensiones, desde instituciones, teorías hasta derechos, y ojalá podamos tenerte nuevamente. Gracias por la invitación y felicitaciones por el espacio, ¿no? Y por la divulgación que hacen de esto un espacio mucho más ameno. Muchas gracias. Y Vivi, nos vemos pronto. Nosotros ahora estamos en una modalidad distinta, vamos generando capítulos con temáticas muy específicas, pero a seguir de cerca el proceso constituyente. Definitivamente, seguimos allí al pie del cañón. Excelente. Soy Pablo Contreras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Chile, y este fue el primer capítulo de la temporada Sin Vetos, un podcast sobre el proceso constituyente.